Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo y hoy vamos a entender todo lo fundamental sobre la inversa de una matriz. En particular vamos a querer responder a estas tres cuestiones. Lo primero es entender verdaderamente qué es la inversa de una matriz. Lo segundo que queremos hacer es responder a si podemos calcular la inversa de cualquier matriz, o en cambio existe alguna cierta condición para que una matriz tenga inversa. Por último, y más importante, es saber cómo calculamos la inversa de una matriz. Y lo vamos a ver con tres formas distintas. Así, vosotros tomaréis la decisión de elegir cuál es la técnica que más os gusta o que más os convenga en cada caso. Para entender qué es la inversa de una matriz, necesitamos hablar primero de los números reales. Los números que estamos familiarizados con ellos, sabemos trabajar con ellos y sabemos que dado un número real x, existe, en principio, otro número que vamos a llamar y, de forma a que x por y sea igual a 1. Este número y lo sabemos representar por x elevado a menos 1, o a veces 1 partido por x, y representa el inverso multiplicativo del número x. Y se cumple, claro, que x por x menos 1 es igual a x menos 1 por x, y en ambos casos nos da 1, que es la identidad para el producto en los números reales. Vale, con esta definición podemos adaptarla fácilmente al caso matricial. Dada una matriz A, que tiene que ser cuadrada, porque si no esto no funciona, existe una matriz B, en principio, de forma a que A por B sea igual a B por A, y en ambos casos nos dé la identidad, la matriz identidad del mismo orden que estas dos matrices. Esta matriz B, si existe, la llamamos matriz inversa de A, y la representamos como, al igual que en los números reales, A elevado a menos 1. Una primera observación que hay que hacer es que esta matriz, de hecho, es única. Es decir, una matriz A no puede tener dos inversas distintas. Sin embargo, si recordamos en el caso real, no todos los números tienen inversa. Hay un número, que es el 0, que si lo multiplicamos por cualquier cosa, nunca nos va a dar 1. Así que el 0 no tiene inverso multiplicativo. Esto es lo que comúnmente decimos que 1 entre 0 no existe. Y lo mismo va a ocurrir con las matrices. No todas las matrices tienen inversa. Y no estoy diciendo que todas las matrices que no sean la matriz nula tienen inversa, que eso no es verdad. El conjunto de matrices que tienen inversa, que son llamadas matrices invertibles, son bastante más reducidas. Y vamos a tener que imponer una serie de condiciones que veremos a continuación para que una matriz tenga inversa. Os voy a poner un ejemplo de una matriz que no tiene inversa. Vamos a considerar la matriz A 1, 1, 0, 0. Esta matriz no tiene inversa. ¿Por qué? Vamos a suponer que tiene inversa. Si tiene inversa, la matriz inversa vamos a llamarla B y tiene que ser de orden 2. Y por tanto va a tener la forma A, B, C, D, siendo estos sus elementos. En particular, si B es la inversa de A, B por A debe dar la matriz identidad. Sin embargo, cuando calculamos B por A, llegamos a esta matriz, A, C, C. Y para que esta matriz sea igual a la matriz identidad, tiene que verificarse, en particular, que A sea igual a 1 y por otro lado que A sea igual a 0, cosa que es imposible porque A o vale una cosa o vale otra. Conclusión, la matriz A no tiene inversa. Por lo tanto, ¿qué matrices sí tienen inversa? No son todas, lo acabamos de ver. Sin embargo, podemos enunciar un teorema que nos dice qué matrices son invertibles. Este teorema, que se puede demostrar, nos dice que dada una matriz A de dimensión n por n, A es invertible si y solo si el rango de A es igual a n. Es decir, por otras palabras, si el rango es máximo. Este teorema se puede reescribir de una forma un poco más práctica diciendo que una matriz A es invertible si y solo si su determinante es distinto de 0. Y esta caracterización de las matrices inversas es fantástica. Basta calcular el determinante de una matriz. Si da 0 no tiene inversa, si no da 0 sí que tiene inversa. De ahora en adelante vamos a considerar la matriz A formada por los elementos 3, menos 2, menos 1 y 1. Ya sabemos calcular su determinante, simplemente es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. El determinante nos da 1, y 1 es claramente distinto de 0. Así que con esta simple cuenta llegamos a la conclusión de que la matriz A sí que es invertible, es decir, existe una única matriz inversa de A. Por lo tanto, respondiendo ahora a la tercera pregunta que nos hicimos al inicio, ¿cómo se calcula la inversa de una matriz? Pues en este vídeo os voy a enseñar tres formas distintas de calcular la inversa de esta matriz.
La primera forma consiste en describir la matriz inversa como hemos hecho antes. Es decir, sabemos que existe una matriz que vamos a llamar a elevado a menos 1 que tiene orden 2, es decir, tiene elementos A, B, C y D. Y ahora vamos a imponer las condiciones de que esta matriz sea la inversa de A. En particular, a elevado a menos 1 por la matriz A debe ser igual a la identidad. Si hacemos esta cuenta, obtenemos esta matriz. Y ahora tenemos que igualar esta matriz con la matriz identidad, o sea, igualamos cada uno de los elementos con sus respectivos valores. Es decir, los elementos de la diagonal principal deben ser iguales a 1 y los elementos de la diagonal secundaria deben ser iguales a 0. Y aquí tenemos un sistema con 4 incógnitas, pero es muy fácil de resolver. Podemos aplicar, por ejemplo, el método de reducción a cada pareja de las ecuaciones 1 y 2 y las ecuaciones 3 y 4. Llegamos, por lo tanto, a que A debe ser igual a 1 y C debe ser igual a 1. Así que podemos sacar los otros valores y B debe ser igual a 2 y D debe ser igual a 3. Así que la matriz inversa, si existe, debe ser esta. La segunda forma que os voy a enseñar para calcular la inversa de una matriz se conoce como el método de Gauss-Jordan. Este método, al igual que con el método de Gauss, consiste en realizar ciertas transformaciones elementales sobre las filas de una matriz para llegar a otra que nos dé más conclusiones. En este caso, lo que hacemos es considerar una matriz que tiene del lado izquierdo la matriz A y del lado derecho la matriz identidad, y queremos realizar transformaciones elementales hasta llegar a una matriz que tenga del lado izquierdo la matriz identidad, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que el método de Gauss-Jordan me asegura que la matriz a la que yo llego del lado derecho va a ser la inversa. Por lo tanto, en este caso vamos a escribir la matriz A del lado izquierdo y la matriz identidad de orden 2 del lado derecho. Ahora queremos hacer transformaciones elementales hasta transformar el lado izquierdo en la matriz identidad. Por lo tanto, lo primero va a ser intercambiar las filas 1 y 2. Una vez tenemos esto, vamos a deshacernos de ese 3. Para ello, sumamos la fila 2 más 3 veces la fila 1. Ahora nos queremos deshacer de ese 1 que está en la diagonal secundaria. Y para eso lo que hacemos es restar la fila 1 menos la fila 2. Y ahora, por último, para convertir esto en la matriz identidad, necesitamos cambiar el signo de la primera fila. Y ahora, si os fijáis, del lado izquierdo ya tenemos la matriz identidad. Así que el método de Gauss-Jordan me asegura que lo que yo tengo del lado derecho es la matriz inversa. Así que de esta forma concluye el método de Gauss-Jordan y llegamos a la matriz inversa de A. El tercer y último método que os voy a enseñar va a ser aplicar simplemente una fórmula que se puede deducir, que no lo vamos a hacer en este vídeo, que es la siguiente. La matriz inversa de A, si existe, es 1 entre el determinante de A por la traspuesta de la adjunta de la matriz A. Pero aquí tenemos muchas cosas. Fijaos que en particular tenemos el determinante de A, y el determinante de A debe ser distinto de 0, porque si no estaríamos dividiendo por 0, cosa que no se puede. Y esto, una vez más, viene a reflejar aquel teorema que hemos visto de que una matriz es invertible solamente si su determinante es distinto de 0. En nuestro caso particular habíamos visto que el determinante era igual a 1. Y ahora os estáis preguntando qué es la matriz adjunta. La matriz adjunta no es más que la matriz formada por los adjuntos de los elementos de la matriz A. Por ejemplo, ¿qué es el adjunto del elemento 3? Pues el adjunto de un elemento es siempre menos 1 elevado a fila más columna por el menor complementario. El menor complementario es lo que se obtiene eliminando fila columna y calculando el determinante de lo que nos sobra. Por lo tanto, el adjunto del primer elemento, del elemento 3, es igual a menos 1 elevado a 1 más 1 por el determinante de 1, que es simplemente 1. Así que el adjunto de este elemento es 1. El adjunto del elemento menos 2, que está en la primera fila y la segunda columna, es simplemente menos 1 elevado a 1 más 2 por el determinante de menos 1. Haciendo las cuentas nos vuelve a dar 1. ¿Cuál es el adjunto del elemento menos 1? Pues sería menos 1 elevado a 2 más 1 por el determinante de menos 2, que es simplemente menos 2, o sea, nos sale 2. Y por último, el adjunto del elemento 1 es menos 1 elevado a 2 más 2 por el determinante de 3, o sea, nos sale 3. Y esta sería la matriz adjunta, así que para la matriz inversa simplemente aplicamos la fórmula y va a ser igual a 1 entre 1 por la traspuesta de esta matriz, es decir, simplemente la traspuesta de la adjunta, es decir, la matriz 1, 2, 1, 3, que es la misma que habíamos obtenido naturalmente con los otros métodos. Y por lo tanto, con esto concluimos nuestras 3 formas de calcular la inversa de una matriz. Espero que hayas entendido realmente todo lo fundamental sobre la inversa de una matriz
y principalmente que aprendas a identificar cuándo una matriz tiene inversa y cuando la tiene, cómo se calcula. Si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.